a todos, soy Eva Pérez, enfermera, y bienvenidos a nuestro nuevo episodio del podcast sobre el que hablaremos de tecnologías y salud. En este espacio vamos a conocer cómo las tecnologías, y sobre todo las tecnologías disruptivas, están transformando el mundo de la salud y sobre todo la atención sanitaria que los profesionales sanitarios llevamos a cabo con nuestros pacientes y con las familias. Y hoy, pues vamos a hablar de un tema muy interesante, de cómo desde el ámbito de la salud, desde el ámbito de la enfermería, de los proyectos, ¿no?, en salud, se puede implementar estas tecnologías. Y para ello, pues contamos con dos invitadas de excepción, dos invitadas grandes profesionales, dos enfermeras especialistas en enfermería comunitaria, que actualmente están participando en un proyecto aquí en la región de Murcia que relaciona tecnologías con salud llamado Proyecto Faraón. Hola Laura. Hola Eva. Y hola Ana María Martínez. Hola. Y Laura Carrillo. Pues bienvenidas. Y bueno, pues sobre este proyecto, sobre el Proyecto Faraón, antes de empezar a hablar un poco sobre vosotras, ¿qué nos podéis contar este tipo de proyectos? Pues para entrar en contexto te contamos un poquito. Es un proyecto que forma parte del programa Marco Horizonte 2020. Está financiado, por tanto, con fondos europeos y es un proyecto que ha durado 4 años desde que se comenzó a hablar sobre él, a programarlo, a llevarlo a cabo, aunque nosotros solamente hemos estado 1 año de seguimiento en nuestro piloto en concreto. Y en este proyecto forman parte 41 socios de 14 países y hay 6 ecosistemas o 6 pilotos. Uno de ellos sería el que tenemos en la región de Murcia, que es concretamente con pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿De cualquier edad o hay algún rango de edad? Mayores de 55 años. Personas mayores de 55 años. Con insuficiencia cardíaca de la región de Murcia. Hemos reclutado a 150 usuarios de todas las áreas de salud para participar, como ha dicho Laura, durante 1 año y hacerle el seguimiento. Y bueno, Faraón, pues el nombre, aparte de decir, como dicen todos los compañeros, que es un piloto faraónico, pues también se basa en las siglas Pilots for Healthy and Active Aging, porque tiene que ver con lograr un envejecimiento activo y saludable de la población. En lo que consiste. Y el objetivo en nuestro caso pues, es conseguir que los pacientes con insuficiencia cardíaca tengan una vida pues, más autónoma y se encuentren seguros pues, a través de las nuevas tecnologías y de los dispositivos que actualmente podemos utilizar pues, en nuestro domicilio cualquier día. Porque entiendo que es un proyecto que se lleva a cabo, o esa monitorización, esa supervisión, ¿no?, de esos pacientes se lleva a cabo en cualquier lugar o en su domicilio particular o en un centro sanitario. Sí, ellos en su domicilio están monitorizados y luego en cualquier lugar, puesto que tienen una aplicación móvil en la que está todo conectado. Bueno, pues antes de comenzar a hablar ya concretamente de los ejes estratégicos o de las líneas de este proyecto, yo creo que los oyentes se estarán preguntando cómo 2 enfermeras especialistas en enfermería comunitaria han aterrizado, ¿no?, en este tipo de proyecto, un proyecto de tecnologías, un proyecto para ayudar, ¿no?, a los pacientes o a la población a que mejore su nivel de salud, pero sobre todo el tema innovador es a través de tecnologías. Entonces sí que nos gustaría conocer vuestra trayectoria profesional, cómo habéis llegado hasta aquí, qué habéis hecho hasta ahora, en qué habéis trabajado y cómo os habéis movido, ¿no?, en este ecosistema sanitario. ¿Ana? Sí, pues bueno, nosotros somos un equipo de 5 enfermeros, los que conformamos el call center que da sostén al proyecto Faraón. Lo que tenemos en común los 5 es que somos enfermeros especialistas en enfermería familiar y comunitaria y bueno, cada uno de nosotros aparte tiene otras especialidades también. Pues el equipo lo conformamos Laura, que ahora se presentará, yo que soy Ana, Cristina, Miguel y María. Dentro del equipo pues tenemos también una especialista en salud mental, Laura en salud laboral y María también es doctora. Pero bueno, lo que nos ha traído y nos ha unido en este proyecto al final ha sido la bolsa de la especialidad que se creó hace poco, como todos sabemos, y bueno, de ahí nos cayó este contrato, nos lo ofrecieron y al principio la verdad es que con un poco de miedo, todos coincidimos en eso. Cuando nos lo contaron fue un poquito, pues no estaba dentro de nuestro proyecto futuro, la verdad, porque no nos lo esperábamos. Nosotros habíamos divagado como todo enfermero por el Servicio Murciano de Salud, por diferentes ámbitos, servicios. Pues bueno, yo en concreto pues he estado en hospitalización, en diferentes áreas de salud, siempre que he podido, como mi fin es acabar con comunitaria, que es lo que más me gusta, me he acercado al centro de salud,
Pero bueno, este proyecto pues fue algo diferente. Pues eso, participar con el Servicio de Innovación del Servicio Murciano de Salud era todo un reto para los 5 y con ciertas dudas cogimos el contrato y dijimos, bueno, vamos a ver porque apostamos por esto y creemos que puede salir algo muy chulo, pero vamos a ver cómo evoluciona. Y la verdad es que ahora estamos súper contentos los 5 de haber podido tener esta oportunidad que se nos brindó gracias a la Bolsa de la Especialidad y creemos que es el futuro y que contratos como este deben de estar al alcance de enfermería porque podemos hacer un trabajo muy bonito aquí y para el futuro muy importante. Y bueno, esa es un en poquito la principio idea. no teníamos ninguna formación específica en cuanto a nuevas tecnologías ni nada de eso. Hemos sido autodidactas desde que comenzamos y un poco pues solamente abierta de haber decidido coger este contrato de algo diferente que como dice Ana, no nos esperábamos que fuésemos a hacer nunca. Y ahora pues sí que somos conscientes de todo el camino que hay detrás y de todo lo que tenemos que aprender y que emprender, la verdad. Sí. Pues fenomenal. Estamos formándonos. Soy enfermeras innovadoras totalmente. O sea que gracias por compartir eso, porque yo creo que es una forma de que se anime al resto de profesionales de enfermería y profesionales sanitarios en general a que demos un paso al frente y hagamos otro tipo de cosas. O sea, quiero decir, siempre que estén relacionados con la salud y siempre que aboguemos por mejorar esa asistencia, ¿no? Esa atención a la población, pues cualquier línea estratégica que hagamos y que sea eficiente y que demuestre efectivamente que va a mejorar y optimizar todo este cuidado, pues yo creo que debemos intentar ser un poco arriesgados, ¿no? en este sentido. Bueno, pues vamos a hablar ya del proyecto y nos contáis. A ver, uno de los ejes estratégicos de este proyecto, de los más importantes, sería el tema de la monitorización remota de pacientes. Un tema que a lo mejor, aunque todo el mundo lo ha oído, pero puede ser un tema, por ejemplo, un poquito nuevo, ¿no? Para muchas personas y sobre todo para profesionales sanitarios que no están acostumbrados, ¿no? a trabajar con este tipo de tecnologías, ¿no? De supervisar, de tener datos en tiempo real de los pacientes en sus casas. Entonces, ¿cómo se está llevando a cabo esta monitorización? O sea, ¿qué herramientas utilizáis y cómo se lleva a cabo dentro de este proyecto para mejorar, ¿no? esa atención domiciliaria de los pacientes con este tema o con estos problemas que pueden tener con estas enfermedades y sobre todo estando en casa, sin tener que ir a la consulta presencialmente? Sí, pues nosotros utilizamos desde dispositivos súper sencillos como un peso y un tensiómetro que puede tener todo el mundo, hasta una Smartband que monitoriza frecuencia cardíaca y actividad física, y luego lo que es un poco más avanzado son los dispositivos domésticos, que son sensores de presencia y de presión, detectan si la persona está acostada en la cama, si está sentada, cuánto tiempo, y también sensores de consumo eléctrico que detectan también pues si la persona está mucho tiempo con la tele encendida, si tiene mucho tiempo la luz encendida también, o si utiliza el microondas. Se ponen en diferentes dispositivos para ver un poco patrones de comportamiento de estas personas. Y con esa monitorización nos llega a nosotros una aplicación. Todos estos dispositivos por Bluetooth se unen a la aplicación, la cual nosotros podemos ver, y se nos generan alarmas con, pues por ejemplo, la tensión alta, por ejemplo, la persona está aumentando de peso de un día a otro, por lo tanto puede ser que esté reteniendo líquidos, o la persona no se ha levantado de la cama en 12 horas. Entonces, con esas alarmas nosotros digamos que actuamos y nos ponemos en contacto con ellos y bueno, le damos realmente una atención enfermera. Aunque antes hemos dicho que algo novedoso, no estamos dejando en ningún momento de ser enfermeros y de cuidar a los pacientes. Genial, fenomenal. Sí, lo que no hemos contado muy bien es lo que, pues eso, las funciones que hacemos desde el call center, que como dice Laura, no hemos dejado de lado en ningún momento las funciones enfermeras, pero es cierto que ha requerido de nosotros pues trabajar en otros ámbitos como la formación en tecnología a los usuarios. Al principio del proyecto, pues después de esa llamada del Servicio Murciano de Salud en la que dijimos, venga, sí, vamos a por ello, nuestra primera función fue reclutar a los usuarios que iban a participar en el proyecto, teniendo en cuenta que cumplieran los criterios de inclusión y que ellos quisieran. Se les ofreció de forma voluntaria, aceptaban o no participar. Y bueno, después de las tareas de reclutamiento, pues vino la tarea de formación en nuevas tecnologías, en la aplicación que, como comenta Laura, ellos utilizan y mediante la cual nos llegan a nosotros las alarmas en salud. Y ya después de todo eso, cuando ya estaba todo instalado y los usuarios formados, pues empezamos a hacer el seguimiento
y a realizar la función un poco más enfermera. Y bueno, ahora estamos también pues dándole difusión, estamos también haciendo tareas de investigación y de difusión para acercar a los profesionales pues todo esto que hemos podido realizar durante este año y los resultados que han sido muy satisfactorios. Lo que has dicho tú, por concienciar un poco de cómo otro modelo de atención es posible y aparte cómo la enfermería pues puede trabajar de otra manera. Efectivamente, pues muy interesante. La verdad que un proceso, o sea, a lo mejor quien no conoce el proyecto piensa que es simplemente un proyecto donde se han puesto las tecnologías en las casas o en los domicilios o a la persona, como pues una smart band, un wearable, un reloj inteligente, pero detrás de todo eso viene un proceso de formación con los pacientes que es indispensable. O sea, si no, ¿cómo van a utilizar esa app? ¿Cómo van a saber cuando un reloj les da una información u otra? Y todo eso lo habéis hecho vosotras, el equipo, ¿no? Sí. Fenomenal. Bueno, pues otro aspecto también yo creo que muy importante, y ahora mismo se está hablando mucho de un concepto, llevamos ya tiempo escuchándolo, pero sobre todo ahora se oye más, que es todo lo que se llama la medicina de precisión, la atención sanitaria de precisión. Es decir, cuando somos capaces de, mediante determinados datos, como puede ser pues, datos genómicos, datos de analítica, datos biométricos, antropométricos, de una persona o incluso su historia clínica, personalizar los cuidados para esa persona. Ese es, al final, un poco la línea, ¿no?, hacia donde vamos las profesiones sanitarias, que seamos capaces de no generalizar, y sobre todo nosotros los enfermeros, un tipo de cuidado, sino que cada persona es distinta y como tal necesita un cuidado distinto. Entonces, a través de este proyecto y de las herramientas que se utilizan en él, que son muchas, como habéis comentado, muchas de ellas utilizarán la inteligencia artificial como base, porque hablamos de datos, análisis de datos, recogida de datos. ¿Qué herramientas habéis utilizado durante este proceso para intentar, en la medida de lo posible, personalizar los cuidados a los pacientes que se han incluido, estos 150 pacientes, y qué beneficios se han obtenido estos pacientes de que se pudieran personalizar esos cuidados? Sí, pues como tú comentas, Eva, una de las funcionalidades de la inteligencia artificial en este caso es esa personalización de los cuidados y nosotros desde Faraon hemos intentado en todo momento a través de los dispositivos que teníamos detectar las necesidades de nuestros usuarios para brindarles una atención sanitaria óptima y evitar la ley de cuidados inversos que actualmente se lleva a cabo en el actual sistema sanitario, en el cual la asistencia sanitaria muchas veces llega a los usuarios que más demandan, no siendo siempre los que más lo necesitan. Entonces, desde Faraon hemos intentado en todo momento, con los recursos y los dispositivos que hemos tenido, pues brindar los recursos y la asistencia en base a la autonomía del paciente, a su funcionalidad, a su movilidad, a la red de apoyo que tenía. Tenemos pacientes que estaban solos, que viven solos, que no tenían familiares cercanos, los que sí lo tienen, cuidadores. Y bueno, para ello no hemos usado implícitamente la inteligencia artificial, pero sí que estamos ahora trabajando en otro caso de uso de la atención líquida que ahora os contaremos, que es el brindar también asistencia a pacientes con dolor crónico. Y para conformar todo este proyecto sí que vamos a utilizar la inteligencia artificial para caracterizar a estos usuarios que, como tú decías, pues podamos brindarles según las características de cada uno en concreto una asistencia más personalizada, pues en base a eso, a su estado físico, a su estado social, a su preferencia o incluso a su personalidad. No podemos abordar a todos los usuarios de la misma forma y para ello apoyarnos en tecnología como la inteligencia artificial es muy útil y desde enfermería puede ser muy provechoso para brindar unos cuidados de calidad. Sí, como dice Ana, nosotros no hemos utilizado la IA de manera directa, pero sí que detrás pues todos los dispositivos sí tenían IA y pues estas empresas, los datos por ejemplo que se han recogido en Faraon sí que los van a utilizar pues para establecer patrones que nos puedan en un futuro determinar pues este tipo de paciente que ha tenido este evento adverso, pues poco tiempo antes de que le pasara esto tuvo este patrón de comportamiento, por ejemplo, o respecto a la frecuencia cardíaca, las personas que realizan ejercicio le puede subir X la frecuencia cardíaca y el reloj vemos que está siendo efectivo, que se la está midiendo bien, que no, se pueden un poco ver pues patrones diferentes, saber determinar la efectividad de los dispositivos que utilizamos y poder prever también pues eventos que pueden ocurrir. Perfecto, pues muy útil,
Muy útil, sí señor. Bueno, pues dentro de todo en todos los proyectos que se realizan en salud, hablamos siempre de la seguridad, ¿no?, del paciente y su familia, porque al final es un núcleo, ¿no?, que tenemos que trabajar con todo. No, en este caso, no vamos a tocar el tema de la seguridad de los datos, porque entendemos que nos daría para otro podcast entero, recordando, bueno, pues sabéis que el 1 de agosto el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial ya entró en vigor, hay 2 años, incluso 3 años para determinadas empresas para ir implementándolo. Entonces, a nivel de seguridad de datos, pues hay empresas por detrás, el SMS y otras empresas que se encargan de vigilar, ¿no?, esa seguridad de esos datos, pero vamos a hablar de la seguridad de los pacientes, que, por supuesto, sus datos damos por hecho que están salvaguardados. Este proyecto, entiendo que aparte de esa monitorización para evitar problemas, habréis detectado en algún momento o ha podido haber algún caso donde efectivamente la práctica ha hecho que evitéis que haya algún incidente de seguridad, haya algún problema de salud. Entonces, a nivel de seguridad del paciente, ¿qué mejoras, Ana, habéis observado a la hora de implementar el proyecto utilizando estas tecnologías, ¿no?, estas tecnologías nuevas o tecnologías disruptivas en el cuidado de los pacientes, pero sobre todo en términos de seguridad? Primordialmente la detección temprana de complicaciones ha sido lo que más podemos destacar en cuanto a seguridad del usuario, porque gracias a estos dispositivos que ha comentado Laura, a un simple peso, un aparato de la tensión arterial, dentro de la patología que manejábamos, que era la insuficiencia cardíaca, pues una de las complicaciones en donde podemos ver que está comenzando a haber una desviación en salud es la retención hídrica. Y bueno, gracias a las alarmas que se nos han generado mediante la aplicación y al seguimiento estrecho que le hemos hecho a estos usuarios, pues hemos podido, digamos, socavar a tiempo complicaciones que podían haber trascendido en problemas más graves, en ingresos, en descompensaciones de esta enfermedad que acaban la mayoría en ingresos con el detrimento de la autonomía del paciente que eso conlleva. Y bueno, en general os voy a nombrar unos datos de todas las intervenciones que hemos llevado a cabo a lo largo de este año del piloto. Aproximadamente el 72% de ellas han sido resueltas desde el call center. El 23% aproximadamente de estos problemas o incidencias han sido derivados al médico de atención primaria, y solamente un 1,95% en estos casos, en el 1,95% hemos tenido que derivar al usuario a urgencia. Entonces, bueno, con estos datos se puede ver cómo en calidad de seguridad y de cuidado al usuario hemos podido resolver la mayoría de las incidencias, pues eso, sin trascender a que la persona tenga que ir a un nivel asistencial mayor y hemos evitado complicaciones. Con lo cual, en cuanto a mejora de la calidad de vida, ha quedado demostrado que las tecnologías funcionan y que nos brindan ese seguimiento que en patologías crónicas como la insuficiencia cardíaca pueden evitar problemas de seguridad y de empeoramiento de forma estrecha. Sí, y algún caso así, por ejemplo, que recuerde, Laura, relevante, donde diga, hemos evitado que efectivamente esta persona tenga un problema importante. Hemos tenido pacientes, pues lo primero que en verano, por ejemplo, ahora que estamos en época de verano, los pacientes se descompensan, les baja mucho la tensión porque toman medicinas que ya hacen que les baje esa tensión, por lo tanto a veces pues tienen mareo, hemos tenido algún paciente que se ha desmayado. Entonces es una manera de detectar pronto que están empezando esos problemas y poder derivarlos rápidamente a que les puedan realizar ese cambio del tratamiento. Porque a veces, pues, si piden cita, tienen que estar esperando a ir a esa cita, pues puede llegar un momento en el que tengan un problema mayor. Luego hemos tenido también pacientes en los que hemos detectado arritmias o hemos detectado este aumento de peso que dice Ana, y en un momento pues miramos su informe y les damos las recomendaciones, siempre avalados pues por los informes que tienen de sus cardiólogos, y los ayudamos a realizar ese manejo de la medicación y a poder manejar esas dosis que necesitan, por ejemplo, de Seguril, para no acabar en un ingreso, que muchos de ellos dicen, todos los veranos ingresaba y desde que estoy con vosotros, pues este verano no he tenido ningún ingreso. O, por ejemplo, también hemos tenido un caso muy curioso de un paciente que empezó con disnea, con pérdida de peso, y pues hablando con él le dijimos, oye, vamos a derivarte al médico porque vemos algo que puede ser raro, y al final se detectó un cáncer en una etapa muy temprana. Entonces
se trató, se operó y se está recuperando perfectamente. Entonces son cosas que son pequeños cambios en el estado de salud que a lo mejor en tu día a día no le das importancia o piensas, bueno, pues ya iré al médico, o a veces las listas de espera hacen que también las cosas lleven mucho tiempo, y un poco al tener esta vigilancia estrecha es una manera de adelantar acontecimientos. Al final, pues no lo hemos comentado, pero nuestro modelo de atención se basa en eso, en ser predictivo, en poder adelantarnos a que haya un problema, en ser también proactivo, en ir nosotros a ver qué problema es el que tiene el paciente y a intentar evitarlo, y luego pues en el empoderamiento de ellos, que ellos también con estos datos lo que hacen es que se conocen y saben en qué momentos van a tener, por ejemplo, la tensión alta o la frecuencia. A lo mejor en otros momentos les bajaba mucho y se asustaban, iban a su médico y cogían citas que no eran necesarias. Ahora muchos dicen que de estar apuntando constantemente, esas constantes ya se conocen y saben lo que es normal, lo que no. Entonces les está ayudando mucho a empoderarse y a cuidarse. Pues enhorabuena, porque la verdad que nada más que con uno de los casos que habéis comentado, este último, yo creo que ya el beneficio del programa está más que justificado, porque además lo que estáis demostrando, y no con palabras, sino con hechos, es que efectivamente una monitorización continua, una supervisión a los pacientes, ya no solamente es que a los profesionales y al sistema nos ayude a vigilar y a cuidar mejor, ¿no?, a esas personas, sino que al paciente lo empodera, lo convierte en lo que se llama un elemento activo, ¿no?, una persona activa dentro de su propio cuidado de su salud, que al final es también uno de los objetivos que tienen estas tecnologías, que el sistema, que ahora mismo sabemos que es muy reactivo, es decir, reaccionamos cuando hay un problema de salud, se convierta en proactivo, y que por supuesto los pacientes, que al final todos somos pacientes, seamos personas que nos empoderemos, que seamos autónomos y que nos conozcamos, como habéis dicho, y tengamos conciencia de cuál es nuestro estado de salud y que cuando cambia, qué nos está pasando. O por lo menos que sepamos que algo pasa. Con lo cual, vamos, yo creo que los objetivos los tenéis más que cumplidos. Nada más que con esos 150 personas, yo creo que está más que demostrado que habéis hecho un trabajo extraordinario. Increíble. Y bueno, aparte de la seguridad objetiva, también la seguridad sentida, que ellos se sienten seguros. O sea, saben que hay un equipo detrás que lo está vigilando y que si les pasa algo, que alguien los va a llamar y que siempre van a tener también a quien recurrir. O sea, lo bueno es que tienen un contacto rápido con nosotros. Claro. O sea, que la respuesta, entiendo, que ha habido de los pacientes sí que ha sido buena. O sea, ellos están de acuerdo, aunque les ha supuesto un aprendizaje, sí, pero sí que al final se han sentido como protegidos, ¿no? Sí, como acompañados sí, por esas tecnologías que todo el mundo dice que son muy frías, que deshumanizan, pero en este caso estamos viendo que han humanizado la atención. Ha sido todo lo contrario, sí. Sí. Al final también por tener un equipo humano detrás que también es importante en cuanto a la seguridad de la que hablamos, ¿no? Las tecnologías nos ayudan, nos apoyamos en ellas, pero el factor humano detrás no puede dejar de supervisar un poco de alguna manera esos datos y no perder el vínculo con el usuario, claro. Al final nosotros somos enfermeros y lo más fundamental de la relación enfermero-paciente, o sea, en enfermería es lo básico que nos enseñan cuando entramos a la carrera. La relación enfermero-paciente es lo que hace que confíen en ti, que haya esa comodidad y que puedas influir en ellos. Si esa relación no existe solo con la tecnología, tenemos claro que no funciona. Tiene que ser un tándem. Sí. La idea yo creo que es muy importante y además la estáis transmitiendo fenomenal, con lo cual yo creo que todas las personas y sobre todo los compañeros que nos están escuchando, vamos, creo que se le va a quedar clarísimo ese tándem, como dicen, ¿no? Una pregunta, que antes habéis hablado de la atención líquida, o cuidado líquido, atención líquida. ¿Podéis explicar a nuestros oyentes en qué consiste? Sí, bueno, la atención líquida es el nuevo modelo sanitario que hemos querido un poquito probar e implementar con este proyecto Faraon, y al final pues no deja de ser un poquito lo que estamos contando, ¿no? El brindar al usuario una atención remota, una atención en la que se disminuya la presencialidad en todos los niveles asistenciales. No quiere decir que no continúen ahí y que cuando haya que ir a una consulta de primaria se vaya, pero es el brindar esa asistencia sanitaria al usuario en su círculo habitual, en su domicilio, si está de viaje, estando de viaje, si está en casa de su hijo, estando en casa de su hijo. Y entonces al final es una atención, como ha dicho Laura, proactiva, que pretende, pues, con la promoción de la salud y el cambio de hábitos a estilos de vida saludables, disminuir la presencialidad y los ingresos. Intentar un poco, pues, la situación que estamos ahora de colapso sanitario, pues todo lo que hemos hablado, que haya esa seguridad, que el paciente, cuando de verdad
lo necesite, que tenga una manera de recurrir de manera rápida al sistema sanitario y además que se detecte. Es que hay gente que no va directamente al médico porque no es su costumbre o porque no le dan importancia a sus síntomas, o gente que es cuidador de otra persona y se va dejando por cuidar a otro. Entonces, con este tipo de atención, sin que ellos tengan que molestarse, nos pueden llegar datos con una simple toma de tensión, de peso, frecuencia cardíaca o los sensores que hemos hablado, y esos datos nosotros darnos cuenta de que igual está pasando algo y esa persona necesita una atención sanitaria. Bueno, también no hemos hablado, pero tenemos en la aplicación cuestionarios que los pacientes rellenan y ahí también podemos conocer pues problemas también sanitarios y sociales. Aparte de los sensores, pues les pasamos los típicos cuestionarios que también se utilizan en la atención primaria. Sí. O sea que recogéis una cantidad de información impresionante. Sí, al final la atención líquida es en resumen que la asistencia sanitaria le llegue a sus domicilios de la forma más fácil posible y más accesible, y para todo eso pues apoyado en las tecnologías. Sí, también hemos derivado pacientes al trabajador social, por ejemplo, un 3 y pico %. Sí. Sí. Fenomenal. Bueno, pues aparte de eso, o sea, ya no solo beneficio para vosotros o para nosotros como profesionales, para el paciente, por supuesto, pero es que el sistema también se beneficia porque al final se descongestiona ese sistema sanitario que ahora mismo sabemos que por el envejecimiento de la población y por la falta o el déficit de profesionales que se prevé que puede haber en un futuro, pues yo creo que esto es una alternativa muy potente para ir cambiando, ¿no?, ese concepto de salud digital, ¿no?, de atención sanitaria que tenemos que ir prestando a nuestros pacientes, a nuestra población. Y, por supuesto, sobre todo lo importante es que está evidenciado, o sea, que es que lo estáis probando, lo estáis demostrando y hay datos, o habrán datos, una vez que se analice, que hablarán de estos beneficios, ¿no?, y del impacto que ha tenido este proyecto. Pues fenomenal, enhorabuena. Bueno, pues vamos con otro tema relacionado también con el proyecto Faraón, el tema de la teleconsulta, ¿vale? Sabemos que, bueno, no podemos olvidar que venimos de unos años que han sido un poco críticos para todo a nivel mundial, para toda la población, sobre todo para nosotros, para los profesionales sanitarios que hemos estado en esa pandemia, desde todas las líneas, desde primera línea hasta la última. Y eso ha hecho que cambiemos. Una de las lecciones aprendidas que hemos tenido es que debemos cambiar un poquito a la hora de, como habéis dicho, atender a nuestra población, agilizar, ¿no?, las formas de hacerlo. Y una de ellas es la teleconsulta, la hemos comentado ya. Esto al final ha hecho que veamos algo que se utilizaba puntualmente como algo indispensable. O sea, ahora ya la interconsulta no presencial o las citas que se piden en atención primaria que son telefónicas, pues todo esto ya se ha convertido en una rutina. Vosotros, desde vuestro proyecto, desde vuestro trabajo, esta teleconsulta, este tipo de herramienta, ¿qué cambios habéis notado que han podido o que han provocado a la hora de atender a estos pacientes y sobre todo a nosotros, a los enfermeros, en qué nos ayuda? Bueno, pues realmente la teleconsulta ha sido esencial en este proyecto, y un poco lo que hemos hecho es darle la vuelta a la forma habitual en la que la estábamos implementando, como tú dices, desde que se comenzó a usar con la pandemia. Actualmente es el usuario el que pide cita en el centro de salud. Si requiere una consulta puede hacerlo ya de forma telemática, pero en nuestro caso, pues como hemos comentado, como al final somos nosotros los que estamos revisando esos datos y a los que nos llegan alarmas sin que incluso el usuario se percate, él se pesa y si ha habido un aumento de peso en la última semana significativo, a nosotros nos va a saltar una alarma. Entonces la teleconsulta la hemos utilizado en mayor porcentaje nosotros, que nos hemos directamente dirigido a ellos, pues para ver cómo estaban, para ver esos datos que nos han llegado, si son correctos, si ha habido algún error, si está comenzando a haber alguna desviación en salud. Y ha sido pues muy beneficiosa pues para eso, para mejorar la accesibilidad, para que el paciente se sienta en todo momento cuidado y atendido. Y a la misma vez nos ha permitido también el tener un contacto estrecho con ellos. Nosotros hemos utilizado semanalmente esta forma de comunicación para que no se olvidaran de nosotros y de su salud, y nos hemos acercado a ellos con unas pequeñas píldoras informativas pues sobre conocimiento sobre su enfermedad, estilos de vida saludables e información que pensábamos que podía ser de su interés, y la verdad es que de estas pequeñas píldoras las han recibido de una forma muy satisfactoria y al final han hecho que aumente su adhesión y su compromiso tanto con el proyecto como con su salud. Al final es lo que buscamos, ¿no?, o deberíamos de buscar en el servicio sanitario, que es el empoderamiento del paciente, el que se haga
cargo de su salud el primero. Y hemos visto cómo el acercarnos a ellos al final ha dado como resultado el que saben que están ahí y se comprometen más en sus cuidados. Evidentemente también hemos realizado, pues cuando ha hecho falta, visitas a domicilio. O bueno, otra parte del proyecto que no hemos comentado es que hemos realizado más o menos mensualmente talleres en salud a estos usuarios, los hemos reunido también para que se conozcan entre ellos, y al final esa parte humana, como hemos comentado antes, es imprescindible. Hay parte que la teleconsulta no puede cubrir y eso es así, pero bueno, para lo que sí sirve hay que usarla, y realmente la aceptación ha sido muy buena. Es una de las cosas que nos daba miedo al principio, que no lo aceptaran o que no supieran utilizar las tecnologías, que es lo más normal. Pero bueno, al final, con la formación que le hemos dado y luego sobre todo las ganas que ponían, porque veían que era algo útil, hemos tenido pacientes de 93 años, 90 y pico, utilizando todos los días la aplicación, mandándonos los datos y súper agradecidos. O gente que no sabía, pero que quería hacerlo, sobre todo porque pensaban también que le servía para ellos, para cuidar de su salud, incluso para introducirse en otras tecnologías. Al final la gente está un poco abandonada en ese aspecto, no saben utilizar las tecnologías y se sienten pues que quieren hacerlo, y muy agradecidos. Sí. Fenomenal, pues estupendo. Entiendo que ahí también habéis disminuido la brecha digital, o sea, quiero decir, habéis dado una formación de forma indirecta a personas mayores, sobre todo, mayores, de 55 en adelante, pero en este caso de 93 años, has dicho, ¿no? Sí, personas mayores que desde fuera todo el mundo cree que cuesta mucho que aprendan, pero yo creo que no depende tanto del contenido, sino de las personas que se lo expliquen y cómo se lo hacen llegar. O sea, que es una labor y también hemos tenido mucho en cuenta a los cuidadores, no solo el propio paciente, sino incluso los propios cuidadores, pues hijos, parejas, sobrinos, nietos. Ellos muchas veces han sido los que han utilizado esa aplicación porque, pues el paciente no podía y han sido ellos los que han sustituido eso, pero viven juntos, ellos son el cuidador principal y ellos son los que nos han subido los datos y hemos tenido esa comunicación más con ellos. Y al final, pues entre uno y otro, la verdad que... núcleo. Exacto, incluso una de lo que queremos hacer con esta atención líquida es pues poder apoyar a esos cuidadores. No es solamente para los pacientes, sino también para cuidadores, para apoyarlos de cómo realizar ese cuidado de su familiar. Fenomenal. Pues estupendo. Otro tema muy interesante también dentro de este proyecto Faraón es el tema de los robots, los asistentes robóticos, los robots que ahora mismo sabemos que hay todo tipo de robots. Bueno, en el sistema sanitario es muy conocido el robot Da Vinci, sabéis que se están implementando en casi todos los quirófanos de los hospitales de la región y del mundo. Y vosotros también habéis utilizado un asistente robótico, entonces, innovador, algo que te deja, ¿no?, sorprendido, pero contarnos un poco, o sea, ¿qué tipo de robot habéis utilizado, asistente robótico? ¿Qué beneficio ha proporcionado? ¿Cómo lo habéis utilizado? Bueno, nosotros directamente no hemos ido, han sido en el centro de día de personas mayores de Ponce de Mar, en Lorca. Y el robot que ellos utilizaban, al que los usuarios le pusieron de nombre Cleopatra, lo que hacía era pues hacía un seguimiento del paciente durante su rehabilitación. Los familiares estaban en casa y a través de ese robot pues los familiares podían realizar el seguimiento de esa rehabilitación de su familiar. Y luego también lo que han probado los profesionales es cómo poder utilizar este tipo de robot para realizar test de funcionalidad a los pacientes, como puede ser el levántate y anda, y ver cómo ese robot servía para que esos test además pudieran ser vistos o realizados a distancia por un profesional que se encuentra, por ejemplo, en el hospital. Fenomenal. Y algo muy chulo fue cuando hicimos un reparto de diplomas a los usuarios por haber utilizado este robot, y fue el propio robot el que les llevó el diploma a cada uno, y ellos encantados. Fenomenal. O sea, que estaban muy contentos con su Cleopatra. Se ha integrado todo, ha sido todo un equipo. El robot también. Sí, es que ahora mismo es verdad que el tema de los robots es un tema un poco desconocido, o sea, aunque se habla mucho, pero cuando hablamos porque todo este tema de las tecnologías, claro, todo el mundo dice, se comentan, se hablan, pero realmente cómo se llevan a la práctica, ¿no? O sea, en nuestro ámbito asistencial, da igual, nosotros podemos trabajar tanto en investigación como en docencia, como asistencial, como en gestión, pero sobre todo lo que preguntan los profesionales sanitarios es cómo me llevo toda esa teoría, todo
todo ese aprendizaje a la práctica. Y yo creo que vosotros estáis reflejando muy bien que la forma de conocer realmente y evidenciar cómo se implementan esas tecnologías es implementándolas. Entonces, el tema de los robots, por ejemplo, que se ve tan lejano, pues habéis utilizado un robot como asistente robótico y que ha trabajado con las personas mayores y con los familiares y con los profesionales, o sea que fenomenal. Bueno, pues hasta ahora hemos hablado solo de beneficios, es decir, qué cosas buenas o qué objetivos, ¿no?, habéis conseguido con este proyecto, y se ha conseguido tanto en pacientes, como ya hemos dicho, como con los cuidadores y familias, y también en profesionales. Pero ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues las tecnologías ahora mismo, como sabéis, sobre todo en nuestro ámbito, ya no hablamos solo de enfermería, en el ámbito de la salud, es un tema que todavía no ha irrumpido del todo, ¿no? Hay un poquito de resistencia y desconfianza por el tema del manejo de los datos, o sea que todavía tenemos que abrir, ¿no?, ese camino de forma mucho más amplia. Entonces, referente al futuro, o sea, referente a esas barreras que nos podemos encontrar los profesionales sanitarios, sobre todo los enfermeros, durante este camino que vosotros habéis andado y con otros profesionales que habéis trabajado, no solo vosotros, sino que habéis tenido que contactar con atención primaria, atención especializada, ¿qué desafíos, qué retos os habéis encontrado como profesionales de enfermería? Y en base a eso, ¿cómo pensáis que los enfermeros debemos prepararnos de cara a esos desafíos que van a traer esas tecnologías para poder trabajar mejor, ¿no?, con esta implementación y con el uso de estas herramientas? Sí, bueno, principalmente el principal desafío que creo que nos vamos a encontrar y nos estamos encontrando es la resistencia del propio sistema sanitario actual. El sistema sanitario que tenemos a día de hoy es un sistema pues muy rígido y evidenciado está que la sociedad con estos recursos tecnológicos está avanzando a pasos agigantados y el sistema sanitario de momento queda un poco atrás. Pero bueno, vamos a darle este voto de confianza porque estamos en ello, como tú has comentado, con el Da Vinci y con muchos recursos que ya estamos empezando a implementar, y seguro que en un futuro próximo nos vamos a poner al día. Es cierto que la necesidad de regulación para asegurar el buen uso de los datos y la protección de los usuarios era un tema muy importante en el que ya se está trabajando, y una vez que todo esto dé lugar a avanzar, seguro que avanzaremos con ello. Lo que sí que creo que es importante que tengamos claro es hacia dónde queremos ir, para qué queremos utilizar estos recursos, que tengamos objetivos claros y que esos objetivos consistan pues en darle una vuelta a la asistencia sanitaria que brindamos ahora mismo a los usuarios, a mejorar en la gestión sanitaria con mejoras reales que lleguen realmente a los usuarios, que mejoren las listas de espera, que mejoren la calidad de vida de los usuarios y que vayamos todos en una misma línea. Como desafío particularmente en los profesionales sanitarios y particularmente en enfermería también, pues bueno, también ahí tenemos reticencias, como es lógico, porque nos cuesta y nosotras somos las primeras que, como ya te comentaba antes, con esta llamada del servicio murciano, sí, dijimos a ver cómo vamos a implementar todo esto en nuestro trabajo diario. Pero todo es ponerse, y realmente las tecnologías ayudan y hacen la asistencia más fácil, el acercarse al paciente de forma más fácil, y creo que con formación a los profesionales y dándole oportunidad de que vayan viendo, pues eso, con proyectos como el nuestro, pilotando diferentes casos de uso, creo que enfermería al final tendremos todos claro que esto es una oportunidad que tenemos que aprovechar, que no es una amenaza, que nuestro trabajo no se va a ver amenazado en ningún momento. Como hemos comentado antes, el equipo humano siempre tiene que estar presente, y al final pues en enfermería tenemos la virtud y la suerte de que trabajamos muy de cerca con el paciente y tenemos que tener una actitud siempre proactiva y versátil, y de forma muy fácil podemos influir en la vida de los pacientes y en la mejora del sistema sanitario y de la calidad de vida de estos usuarios. Así que yo creo que con formación y con práctica está al alcance de cualquiera de nosotros. Somos el colectivo idóneo para poder llevar a cabo este cambio de paradigma. Y como ha dicho Ana, tenemos que ver una oportunidad más que una amenaza. Uh-huh. Y uno de los principales hándicaps pues es un poco eso, la gente que no tiene la mente abierta. Al final, más que formación, es básicamente tener la mente abierta. Nosotros, como hemos dicho, no teníamos formación respecto a las nuevas tecnologías, y tampoco es que
hemos utilizado tecnologías que han sido sencillas para nosotros. Lo que sí que hemos hecho ha sido tener la mente muy abierta y establecer ese modelo diferente. Sí. Entonces, poder saber que podemos trabajar de una manera diferente, que se pueden hacer las cosas mejor y orientarnos a eso. Sí. Y con objetivos claros. Sí. Muchas veces parece que se realiza un proyecto europeo un poco por hacer el check de, vale, este es un proyecto europeo, he innovado, y luego los proyectos es una pena que a veces se quedan en el cajón y no se llegan pues a completar. Nosotros hemos tenido la suerte, sobre todo gracias al apoyo de los pacientes, que como se ha visto que los pacientes estaban agradecidos, ha sido algo que realmente ha mejorado su calidad de vida y ha sido útil y eficiente. Pues de momento estamos continuando y esperamos seguir haciéndolo. Sí, tenemos que tener un poquito de fe en los profesionales sanitarios y confiar, porque al final los resultados son satisfactorios, pero para eso pues tenemos que invertir y cambiar el paradigma, como ha dicho Laura, tener la mente abierta y brindarle la oportunidad a las nuevas tecnologías y a la inteligencia artificial. Y tener en cuenta que también tiene que haber detrás un buen equipo, no solo de sanitarios, sino también de tecnólogos, de informáticos, de ingenieros, biotecnólogos, que al final es verdad que estamos hablando de nuestra rama, pero si no tenemos esas personas detrás que den ese soporte, porque una de las cosas más importantes son las infraestructuras. Al final, las bases de datos, todo lo que hay detrás, todos estos equipos informáticos tienen que soportar toda esta red, y si eso no funciona, pues al final, por mucho que digamos, no se puede llevar a cabo. Ahí es donde el sistema sanitario se tiene que poner las pilas y crear una red que sostenga todo esto y una base de datos que vincule a todos los profesionales, todas las aplicaciones que se utilizan ahora mismo en primaria, en hospital, en residencias, que podamos estar conectados para realmente sacarle todo el partido a lo que nos brinda esta oportunidad. Actualmente es uno de los hándicaps que hay básicamente en la atención sanitaria, que todo el mundo lo dice, que por ejemplo no se conecta la aplicación que existe en hospital con la del SWAP, con las residencias, que es también un gran olvidado. O sea, algo de lo que nosotros también queremos hacer, otro futuro proyecto, es también entrar en las residencias, que son pacientes que al final son del Servicio Murciano de Salud, aunque estén en una residencia. Efectivamente, son pacientes de nuestro sistema. Sí, y las bases de datos, pues es verdad que la información ahí de un sitio a otro muchas veces cojea, y seguro que se puede hacer de forma más fácil. Pues yo creo que han quedado claros los desafíos que vosotros presentáis. Yo creo que sí que es verdad que todos somos conscientes de esos desafíos, de esos retos, pero es verdad que también habéis dado herramientas y habéis dado puntos de vista en base a vuestra experiencia para cómo poder abordar, ¿no? Esos retos que nos llegan, y que al final, esto, como suelen decir, es un tren que ahora ya no tienes opción. O sea, no es que te subes o no te subes, te tienes que subir, porque si pasa, al final te vas a quedar atrás. Entonces, en el sentido de la formación, que lo habéis ido comentando, en el sentido del trabajo transversal, ¿no? Es muy importante lo que has comentado, Laura, de que los equipos al final no van a ser solo de profesionales sanitarios. Ahora mismo lo que se llaman Smart Hospital, es decir, los hospitales inteligentes, hospitales sin paredes, que eso es hacia lo que tienden, ¿no? Los hospitales a nivel mundial. La base de un buen Smart Hospital o de un buen Smart Sistema Sanitario, vamos a llamarlo así, es un buen equipo formado no solamente por sanitarios, sino también por tecnólogos. ¿Por qué? Porque nos complementamos. O sea, esa sinergia que se genera es la que hace que esas tecnologías se personalicen y funcionen bien. No podemos ir solo nosotros ni solo ellos, sino que al final, pues generando ese equipo que vosotros también durante este proyecto habéis visto que ha sido indispensable. O sea, solas no podíais haberlo hecho, pero es que ellos solos tampoco. Con lo cual, pues yo creo que ese es un gran reto y un gran desafío con el que nos vamos a encontrar. Sí, total. Hemos estado trabajando, que no lo hemos dicho, con los compañeros de CETEN, del Centro Tecnológico del Mueble de Yecla, con la UPCT, también la Universidad de Cartagena, con Migui Energía y con Indra. Y bueno, por ejemplo, con UPCT o con CETEN hemos tenido muchísima relación y ha sido indispensable trabajar con ellos. Sí. O sea, que ha sido una experiencia increíble. Total. Muy bien. Hemos aprendido muchísimo, la verdad. Me alegro un montón. Pues nada, a ver si enfermería va copiando un poco vuestra forma, vuestro modelo, porque yo creo que es importante que tengamos esa mente abierta, como habéis comentado, porque si no, no vamos a poder avanzar. O sea, al final es que todo esto supone que vayamos aprendiendo y vayamos implementando, ¿no?, estos nuevos sistemas o formas de trabajar. Y bueno, pues se nos está acabando el tiempo. No quería terminar sin haceros una última pregunta. Es una pregunta cortita, sencilla, pero a la vez muy compleja,
Porque es una pregunta que va sobre el futuro, es decir, sobre qué visión tenemos los profesionales sanitarios respecto a qué va a pasar, ¿no? Con estas tecnologías, el campo de la salud, esas predicciones que hemos hablado, esa atención sanitaria de precisión, o sea, hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, empezamos por ti, Ana, si quieres. Ana, de aquí a 5 o 10 años, con lo que has aprendido ahora y con la visión ya que tienes, ¿qué crees que nos depara el futuro a nosotros, los profesionales sanitarios, y a esa mezcla que podemos conseguir con esas tecnologías? Bueno, yo creo que, como tú has comentado, esto es un tren al que inevitablemente nos vamos a tener que subir, y que realmente de aquí a unos años, creo que a no muy largo plazo, porque ya echando la vista atrás ya ha habido grandes cambios que poco a poco vamos normalizando y no nos damos cuenta, pero seguro que de aquí a unos años va a haber un cambio en el paradigma, o al menos yo eso espero, y que en base y con el apoyo de todas estas nuevas tecnologías, el sistema sanitario cambie hacia un modelo más preventivo y de promoción de la salud, que los profesionales sanitarios nos podamos apoyar en él y se facilite nuestro trabajo en la consulta, en el día a día. Y creo que va a ser muy satisfactorio, porque creo que los beneficios y la satisfacción del usuario la vamos a tener presentes. Seguro que de aquí a unos años, no sé, creo que no nos podemos imaginar lo que va a ocurrir. Sí, es difícil. Si nos hubieran hecho esa misma pregunta hace 5 o 10 años, sí, no nos hubiéramos imaginado cómo estamos hoy. Sí. Pero bueno, en mi opinión sí va a haber una revolución enorme. Y bueno, pues suscribo todo lo que ha dicho Ana. Al final es un poco raro esto que voy a decir, pero realmente para llegar, o sea, para el futuro de la sanidad, tenemos que echar una vista al pasado, porque tenemos que volver otra vez a eso, a la prevención y a la promoción de la salud, que son las bases, y lo hemos olvidado totalmente. Entonces esperamos que con todo esto que tenemos ahora, que se nos abre la puerta de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías, pues podamos un poco descongestionar el sistema sanitario y poder echar la vista atrás a todo eso, que es lo que va a hacer que asentemos las bases y que no lleguemos a la saturación que hemos llegado, en la que estamos ahora. Intentar un poco, pues eso, realmente realizar el trabajo que deberíamos estar haciendo ya, y que son las bases. Sí, fenomenal. Pues un placer. Yo la verdad me he quedado embobada escuchando, porque la verdad que es un gran proyecto. Vosotros habéis hecho el equipo completo, esos 5 enfermeros o 5 enfermeras, habéis hecho un gran trabajo. Ese equipo tecnólogo también por detrás, es el Centro del Mueble, CTN, la UPCT, Indra, Concemar, exactamente. Todos los que habéis colaborado en este proyecto, yo creo que habéis hecho un gran trabajo. De hecho, tenéis a pacientes que han evitado problemas importantes de salud y que se sienten amparados por el sistema sanitario, que eso es importante. Y después de esta pandemia, pues la verdad, hay mucho disconfort, ¿no?, con determinados aspectos, y esto ayuda a que vean que los sanitarios seguimos estando ahí. Y sobre todo a mí me enorgullece, porque primero porque soy enfermera y me encanta escucharos, y segundo porque creo que habéis trasladado perfectamente que la enfermería puede liderar proyectos tecnológicos, que estamos preparados para seguir formándonos y dar un paso al frente, y que en este caso ha sido el proyecto Faraón, pero luego vendrá el de dolor crónico. Y luego vendrán otros proyectos, como habéis dicho, en residencias de personas mayores u otros centros sociosanitarios, donde creo que la enfermería tiene una formación impresionante, pero es que podemos seguir avanzando, formándonos en otros campos, como es el campo de las tecnologías, para seguir demostrando que efectivamente podemos liderar, ¿no?, podemos llevar a cabo esos proyectos. Así que muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharos, de verdad, y ojalá en el siguiente podcast vengáis a contaros ¿cómo se llamaba el otro proyecto? HealthChain. Pues, cuando lo empecéis, ¿se prevé fecha? Sí, en principio para enero de 2025 comenzaremos. Bueno, pues estáis invitadas ya, el equipo entero, a que vengáis a contarnos en qué va a consistir el proyecto y cómo lo lleváis. Y animaros mucho a que sigáis con esta mentalidad y con esta forma de trabajar, que es admirable. Muchísimas gracias, Eva. A vosotras. Gracias a ti por invitarnos. Sí. Pues daros también las gracias a nuestros oyentes por haber estado ahí, por compartir este espacio con nosotros, por escucharnos, y os esperamos en siguientes podcasts para seguir compartiendo este conocimiento, esta experiencia en tecnologías y salud, y hasta la próxima.